Lectura de la revista Semana, La violación de derechos humanos como política oficial. Si la historia requiere un balance sucinto del gobierno de Julio César Turbay Ayala, se habrá de decir que ese periodo será recordado como el pico más alto de un proceso de uso continuado del régimen de estado de sitio, militarización de la vida nacional, otorgamiento de funciones judiciales a las fuerzas militares y ocurrencia de abusos de derechos humanos, principalmente referidos a detenciones masivas, arbitrarias, apremios y torturas, juicios sumarios con violación de garantías judiciales y en menor medida de violaciones al derecho a la vida. Un mes después de su posesión, el presidente Turbay, haciendo uso de las atribuciones del régimen de estado de sitio decretado desde 1976 por López Michelsen para contener las huelgas de médicos y trabajadores bancarios, expidió el Estatuto de Seguridad Social, Decreto 1923-98, que creó nuevas conductas delictivas, aumentó las penas de ciertos delitos y otorgó la justicia penal militar la facultad de investigar y juzgar a los sindicados de tales conductas. En aplicación del Estatuto de Seguridad y en el uso del artículo 28 de la Constitución de 1886, que autorizaba la detención administrativa hasta por 10 días a personas por sospecha de amenazas contra el orden público, sin investigación judicial ni orden de capturas previas. Las autoridades militares produjeron innumerables retenciones y capturas, seguidas de prolongados periodos de incomunicación en instalaciones militares, interrogatorios sin presencia de abogado y sin controles de organismos de derechos humanos. Según un informe gubernamental remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante 1980 se realizaron 334 consejos verbales de guerra contra civiles acusados de pertenecer a grupos subversivos. La alegada eficacia de la justicia penal militar y el desprecio por los principios de la presunción de inocencia y el debido proceso se hicieron palmarios durante una enérgica intervención de un oficial militar, el coronel Yungo. Actuando como fiscal en un consejo verbal de guerra realizado en la época, señaló que tratándose de perseguir a la subversión, era preferible condenar a un inocente que absolver a un culpable. Los allanamientos y las capturas indiscriminadas produjeron una sensación generalizada de persecución política entre líderes sindicales, campesinos e indígenas, académicos, artistas y dirigentes políticos de organizaciones de izquierda. Los diarios de la época registraron en no pocas ocasiones denuncias de apremios y torturas referidas en los testimonios de las víctimas, a la espera de que la Procuraduría General de la Nación y la Justicia Penal investigara la conducta de los uniformados. Un informe del gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante la visita de ese organismo en 2001 indicó que las denuncias de torturas en el 30% los detenidos no habían denunciado malos tratos durante la indagatoria o habían confirmado constancias de buen trato.
El 48% no se encontró mérito para abrir investigación penal o disciplinaria por falta de signos o muestras de violencia, y el 22% se encontraba pendientes de decisión. A Turbay Ayala le sucedieron los gobiernos de Betancur, Barco, Gaviria, Samper, Pastrana y Uribe, durante las cuales la situación de derechos humanos adquirió aún dimensiones aún más graves, aumentando exponencialmente los asesinatos, las masacres y las desapariciones forzadas de personas desarmadas. La privatización de la guerra contrainsurgente por cuenta de la activación sin límites de los llamados grupos de autodefensa tendió un manto de oscuridad sobre la responsabilidad de tan masivas y graves violaciones de derechos humanos, las cuales no aparecieron más como una política oficial, sino como el resultado del designio de grupos armados conformados por particulares. Las explicaciones sobre cómo fue posible que tales grupos, prohijados en sus inicios por las fuerzas militares y posteriormente ilegalizados, pudieran cometer tan graves y continuados crímenes sin provocar una reacción oficial contundente e inequívoca y actuaran con tanta tolerancia e impunidad son parte de una deuda con la historia de los gobiernos que sucedieron a Turbay Ayala.